Hola, bienvenido a la lección número 9 de la fe de Jesús, cuyo título es Lo que la Biblia enseña acerca del juicio. En lecciones anteriores hemos explicado el hecho de que Dios nos ha dado la vida. Y por esta vida que Dios nos ha dado, Él tiene derecho a un día ver qué cosa hemos hecho con nuestra vida. Esta es una de las doctrinas bien grandes de la Biblia. Hoy día voy a tratar contigo de forma introductoria los puntos generales del gran juicio de Dios hacia el fin de la historia. Vamos a empezar este estudio. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Un día los seres humanos compareceremos ante el tribunal de Dios. Esto es algo solemne y esto es algo que le da importancia al hecho de uno ser humano, ser un ser humano. Nosotros no somos alguien que puede andar, vivir. Nuestra vida es algo muy importante. Tan importante que un día el dador de ella nos va a pedir cuenta de qué es lo que hemos hecho con esta vida que vivimos. Esto debería ayudarnos a entender realmente quién nosotros somos, a ver de que Dios nos puso en este mundo con un propósito muy definido, porque un día Él va a tomar cuenta de lo que nosotros hemos hecho. Nos va a llamar a juicio. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? Vamos a esta primera pregunta. Eclesiastés 12:14 dice la Escritura, porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. ¿Cuál es la respuesta para esta pregunta? Dios un día hará el juicio sobre nuestras acciones, todo lo que nosotros hayamos hecho. Es algo muy interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra de Dios? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio de Dios? Dios tiene un juicio para cada uno de sus hijos. Un día los justos tienen un juicio separado dentro de lo que es el plan de Dios. Hay otro momento en el momento de la salvación cuando los impíos también tienen un juicio separado para ellos. El hecho es de que todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo Jesús. Los buenos y los malos, todos los seres humanos comparecemos en este juicio. Es la respuesta para esta pregunta. Y esto es algo, como te digo, que debe ayudarnos a entender lo solemne, lo importante de la misión de Cristo Jesús, la importancia del hecho de que existe un plan de salvación para que, aunque existe el problema del pecado, nosotros podamos encontrar esperanza verdadera en lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús para nuestra redención. ¿Quién es el juez en este juicio? San Juan capítulo 5, versículo 22. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. El Padre no juzga a nadie. El juez es finalmente el Hijo, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el juez. Ahora, esto es algo tremendo. Cristo Jesús, nuestro intercesor, nuestro único intercesor ahí arriba en los cielos, es quien finalmente ejecuta el juicio de Dios. Ahora, siguiente pregunta. Dentro de lo que es este juicio de Dios, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Mira lo que dice aquí la palabra. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros o de acuerdo a sus obras. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? En libros, en el cielo, es la respuesta que nos dice aquí la palabra de Dios. No sé cómo serán esos libros, no sé cómo serán esos libros, pero yo sé que Dios tiene de alguna forma y en el cielo todo lo que nosotros hemos hecho. En algún otro escrito inspirado incluso se habla de que nosotros veríamos un día, como en una película, todo lo que nosotros hemos hecho. ¿Es eso posible? Sí, nosotros hoy día hacemos cosas más o menos similares. Te explico un poquito. Yo tengo en mi casa un disco duro con los archivos que yo usaba y trabajaba en el año 2001.
Eso fue una computadora muy antigua, una Pentium, no sé qué cosa, de esos años, o una AT me parece, de esos años. Bueno, de ahí han pasado muchas computadoras y ha ido acumulando un montón de archivos. Ya todas esas computadoras están en la basura. Pero hoy día yo tengo otra computadora y yo todavía puedo, pasando del disco duro todos los archivos a la nueva computadora, voilà, yo aprieto una tecla y aparece allí todo lo que yo era, todas las cosas que yo hice en esos años. Hoy día nosotros los seres humanos podemos hacer cosas maravillosas, ver fotos antiguas, ver cosas increíbles. Podemos reproducirlas miles de veces, enviarlas. ¿Cómo será la tecnología de Dios? Pero Él tiene nuestros registros allá arriba en el cielo. La Biblia va a decir libros, pero ¿cómo serán esos libros de Dios? ¿Quiénes son los testigos en este juicio? San Mateo capítulo 18, versículo 10. Dice la palabra, mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los testigos en este juicio? Los ángeles de Dios. Nosotros tenemos ángeles desde el día de nuestro nacimiento que han estado junto a nosotros, y si tú eres un hijo de Dios, si aunque seas un niño pequeñito, tú le has aceptado a Dios de corazón, Él tiene un ángel guardián que ha estado a tu lado toda la vida. Él sabe y conoce, inclusive Él ha tomado parte de esos registros que Dios tiene allí arriba en el cielo. Él sabe lo que tú has hecho. Él te conoce y es el mejor testigo que nosotros podemos tener en cuanto al asunto del juicio. Allí los ángeles son los testigos. Ahora, ¿quién es el abogado? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 1. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el abogado entonces? Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el sumo sacerdote delante del trono de Dios, es tanto juez como abogado. Interesante. Y esto quiere decir de que el juicio de Dios no es algo que tenemos que enfrentar con miedo, no es algo que tenemos que enfrentar, ¡ay, Dios me va a juzgar! Si tú crees en Cristo Jesús, si tú le has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú le has pedido perdón de tus faltas al Señor, tu vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Dios ve tus registros, no ve lo que tú has hecho, ve el hecho de que Cristo Jesús ha hecho cargo de tus pecados, porque Él promete en su palabra, yo puedo limpiarte de pecado, yo puedo quitar la mancha de pecado de tu corazón. Y Dios ve allí la justicia de Cristo, no nuestras obras pecaminosas, cuando ve los registros en el cielo. ¿Por cuál código seremos juzgados? ¿Qué es lo que determina que es bueno y malo en este mundo? Santiago capítulo 2, versículo 12. Mire, este es el Nuevo Testamento. Y mira lo que dice la palabra. Así hablad y así actuad como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Dios no va a juzgar de acuerdo a lo que su santa ley, la santa palabra de Dios nos dice, sus santos mandamientos. La ley, los santos mandamientos son el código del juicio de Dios. Ahora, ¿cuál es la sentencia? ¿Cuál será la sentencia de Dios en este juicio? San Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá,
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Tremenda sentencia que se menciona aquí al final de este pasaje. ¿Cuál será la sentencia al final del juicio? Los impíos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios un día va a hacer un juicio, va a haber una sentencia, va a haber una sentencia. ¿Por qué? Porque la vida humana es tan importante, porque nosotros, este mundo es tan importante a la vista de los ojos de Dios. Cuando ponemos los ojos en un microscopio y vemos la maravilla de una célula, sea vegetal o animal, cuando vemos la maravilla de la creación de Dios, esta creación tiene un valor tremendo, no solamente económico, un valor inmenso a la vista de los ojos de Dios. Y este valor, por esta importancia de este mundo, Dios un día va a arreglar las cosas acá, pero va a haber un juicio. ¿Qué debo hacer? Creer en Jesús y también obedecerle. No solamente es necesario decir yo creo en Dios, yo creo en Dios. Uno tiene que reflexionar, uno tiene que investigar en la palabra de Dios, uno tiene que ver cómo uno puede ser obediente a la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios para mí? No está en lo que un ser humano diga, está en lo que la santa palabra de Dios nos indica, nos muestra que es bueno para nuestra vida. En segundo lugar, temer a Dios y guardar sus mandamientos. En su santa palabra se encuentran los mandamientos de la ley de Dios. Qué alta norma moral que Dios tiene para sus hijos. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos transforme, que nos haga personas que sigamos su santa palabra, que guardemos sus santos mandamientos. La lección habla de una resolución. Y frente a todo esto, la resolución es: acepto a Jesús como mi abogado. Deseo guardar los mandamientos. Yo diría un poquito más. Deseo aceptar a Cristo Jesús en mi vida. Deseo aceptar al gran abogado que Dios tiene allí en el cielo por mí, para estar seguro en el día del juicio. ¿Tú quisieras hacer esto? Firma ahí abajo, al pie de tu lección, y que Dios te bendiga.